es que encarar las crisis es más fácil encararlas con un buen diagnóstico, con un buen análisis de las instituciones y con una buena implementación. Adivinen qué le pasaba a Banrural. Banrural gastaba 6 pesos para poder prestar 1 peso. Era profundamente ineficiente. Pero ¿cuál era la política pública que había que salvar? Y me voy a apurar porque es una historia muy bonita. ¿Qué había que hacer? Había que salvar el crédito al sector rural y había que buscar un mecanismo. Y ese mecanismo ya no era Banrural. Pero imagínense aquí los gobernadores, que también han sido legisladores, pues ir a pedirle al Congreso quitar Banrural. Era muy difícil. Y fue el primer logro de Pepe Mid en la política económica de este país. Convenció al Congreso de generar una nueva institución para financiar al sector rural. No solamente salvó al sector rural, sino que con la nueva institución, la Financiera Rural, en 5 años triplicamos el crédito rural y nos costó una tercera parte de lo que costaba Banrural. Ese es el primer ejemplo que yo vi de Pepe Mid. Y después de eso tuvimos retos mucho más importantes. Ahí conocimos a Pepe Calzada cuando era senador. Teníamos un grave problema de ingresos públicos. Recaudábamos muy poquito respecto del PIB, más o menos el 9%, y nos surgía incrementar los ingresos públicos. ¿Para qué? Para seguir financiando la salud, para financiar la educación, para financiar los programas sociales, el Prospera en ese momento. Necesitábamos más recursos. Y estábamos ya en la Secretaría de Hacienda. El secretario de Hacienda era el doctor Agustín Carstens. Y a nosotros nos mandaba al Congreso a buscar convencimiento de una cosa muy difícil, de elevar las tasas impositivas, inventar impuestos para poder seguir financiando al Estado mexicano. En 2007 ya estamos pues, un poquito ya mayores, querido Pepe, querido Paco, pero fue un reto. En 2007 fuimos al Congreso por una reforma fiscal con Pepe Mid y sacamos una reforma fiscal en 2007. Y yo en esos tiempos le decía, oye, Pepe, bueno, yo nunca le dije a Pepe, la verdad, yo le decía jefe Mid, pero le decía, oye, son muchos intereses, nos hacen a veces flaquear grupos grandes de poder. Y me decía Pepe Mid una cosa que ustedes tienen que saber. Me decía, Miquel, en esta vida pública lo que tenemos que lograr es dormir bien en la noche, no hacer ninguna cosa que nos quite el sueño. Y ahí me estaba diciendo mi jefe, vete por el camino correcto, Miquel. Nunca te equivoques, nunca aceptes una cosa que te haga dudar y que te haga dormir mal en la noche porque le debes algo a alguien. Ese es Pepe Mid. Ese es Pepe Mid. Y después, queridas amigas y amigos, después nos cayó la crisis más grande en lo financiero que haya tenido el mundo desde 1929. Se cayó el mercado americano, nos caímos nosotros 4.5%. ¿Y qué creen? Tuvimos que volver al Congreso a pedir un esfuerzo fiscal. Se incrementaron las tasas de todos los impuestos, pero México fue el primer país en salir adelante con crecimiento. En el 2010 volvimos a crecer. No perdimos empleo, no perdimos los programas sociales, no perdimos el financiamiento al campo ni al sector social. Fue una reforma, y aquí hay varios chavos que estuvieron conmigo en esa época. Fue una reforma muy dura, pero fue una reforma de fondo. Y yo lo que les quiero decir hoy ya podemos promover el voto. Ya se siente distinto, ¿no? Hoy sabemos sin duda que somos la mejor opción política. Pero yo lo que quiero que le pidan a la gente cuando hablemos de la presidencial es a los que tengan dudas,
simplemente comparen los currículums. El que quiera tomar una buena decisión para la presidencia el 1 de julio, que compare los currículums. Pepe Mid, 20 años de servidor público, nunca se ha robado un peso, doctor en economía en Yale, hay que decirlo, no cualquiera, es un orgullo para México tener doctores en economía de esas universidades, y uno de ellos es Pepe Mid, hay que decirlo así.